El apóstol Pedro, que se llamaba antes Simón y en su forma aramea se llamaba Cefas, el apóstol Pedro estaba en la cárcel y al día siguiente le iban a cortar la cabeza. Con gran probabilidad de que le cortaran la cabeza, de que no se salvara, porque unos días antes a otro de los 12 apóstoles, que se llamaba Jacobo, que fue hermano del apóstol Juan, le cortaron la cabeza. El rey Herodes Agripa le cortó la cabeza a Jacobo porque los judíos que dirigían la religión, no el pueblo en general, sino los líderes, estaban molestos de que se dijera que aquel carpintero al que habían crucificado era el Mesías y que había resucitado. Si esto era verdad, si la gente creía esto, entonces verdaderamente ellos habían cometido un gran pecado. No habían reconocido al Mesías que por tantos años habían estado esperando con gran anhelo, con gran deseo. ¿Y cómo es posible que dijeran que un hombre tan desconocido, tan fracasado social y políticamente, era el Mesías? Y que además la tumba estaba vacía porque él ahora tenía un cuerpo incorruptible. Cuando Herodes pues mató a Jacobo, los líderes judíos estuvieron muy contentos, le apoyaron políticamente y él se dio cuenta que le convenía continuar aquella persecución. Y entonces decidió aprehender al que hasta ese momento era uno de los líderes de la iglesia, el apóstol Pedro. Hubo momentos en que Pedro fue quien dio la palabra para guiar lo que se tenía que hacer, como por ejemplo el día del Pentecostés, ustedes recordarán. Y también en la casa de Cornelio, por primera vez, Pedro le predicó a unas personas que no eran judías. Bueno, pues a punto de que le cortaran la cabeza, leímos que un ángel le liberó, hizo que las cadenas se cayeran, seguramente que aquellos guardas quedaran como dormidos, que las puertas, las varias puertas de la cárcel se abrieran y que Pedro saliera. Un milagro. Y nos preguntábamos la semana pasada, por supuesto sin tener una respuesta, porque pues esas cosas solamente Dios las conoce, ¿por qué Dios permitió que a un apóstol lo decapitaran y a otro lo libertó milagrosamente de la cárcel? ¿Usted sabe por qué? Yo tampoco, ¿verdad? Porque pues solo Dios sabe por qué a algunos les permite la prueba y a otros les libra de cierta prueba. Pero decíamos entonces aquellas palabras de Pablo: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si Él nos libra de la prueba o no nos libra de la prueba. Lo decían aquellos jóvenes que, de acuerdo con el libro de Daniel, fueron amenazados con ser lanzados a un horno ardiente si no adoraban una estatua. Y ellos dijeron: sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará, pero si no nos librara, de todas maneras, no adoraremos la estatua. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener siempre. Saber que nuestro Dios nos librará,
Pero si de acuerdo en su voluntad alguna vez decide no librarnos de algo, no importa. Sabemos que Él está con nosotros de todas maneras. Sabemos que nosotros le somos fieles de todas maneras. Como dirá también el apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, ni lo presente ni lo porvenir, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, podríamos entender, ninguna circunstancia, ningún sufrimiento nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios entonces decidió libertar a Pedro y dice en Hechos capítulo 12, verso 12, que habiendo considerado esto, es decir, cuando Pedro se dio cuenta a cabalidad que no era un sueño lo que acababa de vivir del ángel libertándolo, cuando vio que era realidad, que efectivamente estaba en la calle y que sus perseguidores no estaban tras él, tal vez hasta se pellizcó y dijo, sí, es verdad esto. Entonces llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este texto es parte de la última perícopa, de la última unidad literaria que en el libro de los Hechos nos habla de Pedro. Del capítulo 1 hasta este 12, la figura central del libro de Hechos es Pedro. Del capítulo 13 al 28, el resto del libro de los Hechos, la figura central es Pablo. Le llamamos Hechos de los Apóstoles, aunque en realidad no se habla mucho de los otros. ¿Qué pasó con Mateo, con Tomás, con Felipe? En fin, no sabemos. En realidad, el libro trata más bien de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y por lo pronto, a partir de dos figuras que fueron clave en esta historia. Bueno, dentro de esta historia también hay una casa que es clave. No es un templo, es una casa. Gracias a Dios por la casa en la que estamos aquí sentados, ¿no? Tal vez, como siempre sucede, mientras uno está oyendo aquí, también está volteando y dice, ese techo está muy feo, aquí hay una mancha en la pared, ¿por qué no ponen más bonito aquí al frente? Yo sé porque me ha pasado. Pero le damos gracias a Dios por esta casa, que vamos a ir mejorando si Él lo permite, con el esfuerzo y la ofrenda de todos nosotros, ¿verdad? Va a llegar un momento en que usted ya no la reconozca de tan bonita. Pero esta casa a la que Pedro se dirigió cuando fue libertado de la cárcel tiene su historia. Cuando Jesús le dijo a dos de sus discípulos, vayan a preparar la cena de la Pascua, y ellos dijeron, ¿dónde? Vayan a la ciudad, y donde vean un hombre que lleva un cántaro de agua, lo siguen, y en la casa que él entre, ahí es. Cosa curiosa, porque la tarea de traer agua a la casa, porque no había tuberías, una de las grandes ventajas que usted tiene hoy en casa, es que solo abre el grifo, y ahí está el chorro de la llave, ¿no? O la regadera. Pero antiguamente había que ir por el agua al pozo, a la fuente, y las encargadas de ir por el agua eran las mujeres. Así que un hombre con un cántaro de agua, bueno, es posible, así como a veces el marido ayuda a lavar los trastes. A veces, ¿verdad? Tareas de las mujeres que se han dado indebidamente o debidamente a las mujeres, pero los hombres también podemos ayudar, debemos ayudar. Total, que siguieron a aquel hombre, acá hay dos sillas, acá hay otras dos.
Siguieron al hombre que llevaba el cántaro de agua y resulta que aquella casa era una casa grande. A veces las casas, sobre todo cuando hay reuniones, no son tan grandes como quisiéramos, pero lo grande que sean ya es una bendición de Dios, ¿no? Los metros que tenemos aquí de terreno, de construcción, ya son una bendición de Dios. Nos falta mucho espacio para muchas cosas, eso sí les platico, ¿no? Pero es una bendición. Entonces, en aquella casa había un gran cenáculo, dice, o sea, un comedor o salón muy grande. Y ahí prepararon la Pascua. Y entonces Jesús y sus acompañantes, los 12, algunas mujeres, otras personas como Matías, que no están en el grupo de los 12, un número grande de personas comió con Jesús la última cena, le llamamos, pero más que llamarse la última cena, era la fiesta de la Pascua. Sí le llamamos última porque al día siguiente Jesús fue crucificado. Ya no hubo más en su vida ni un desayuno, ni una comida, ni una cena, ¿verdad? Pero esa última comida, esa última cena de Pascua, la vivió Jesús allí, en la casa de María, en hebreo Miriam. Usted dirá María, pues la verdad es que muchas mujeres se llamaban María, un poco como hoy también, porque Miriam fue la hermana de Moisés. Y entonces a muchas niñas les ponían Miriam. Los personajes de la antigüedad, seguramente había muchas niñas que se llamaban Sara y Rebeca y demás, pero había muchas Miriam, ¿no? Entonces por eso el texto nos dice, ¿cuál Miriam? La madre de Juan Marcos, y ahí la identificamos perfectamente. Pues ahí tuvo Jesús la última cena de su vida, que era precisamente una cena simbólica, porque en la cena de Pascua se representa la redención, la liberación que hizo Dios de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Por tanto, cuando Jesús está allí también celebrando la Pascua, establece el nuevo pacto con la copa y el pan, que eran dos de los elementos, de los muchos elementos que se tomaban en la cena, como mostrando una nueva redención y un nuevo pueblo, ya no de Egipto para un Israel físico, sino una libertad del pecado y de la condenación para el nuevo Israel, que es el Israel espiritual, que es la iglesia. Bueno, ahí sucedió. Después Jesús fue aprehendido y los discípulos se quedaron en aquella casa escondidos. Estaban ahí escondidos, por ejemplo, cuando Jesús resucitado se les apareció. Recuerdan que en el último capítulo de Lucas se dice que estaban cerradas las puertas y ventanas porque los discípulos tenían miedo de que si habían matado al maestro, pues cuánto más no los iban a matar a ellos. Y estando todo cerrado y ellos dentro, Jesús se apareció a ellos y pensaban que veían un fantasma. Jesús les explicó que no era un fantasma, sino que tenía carne y huesos, es decir, que la resurrección de Jesús fue corporal, fue material, lo cual es básico para el Evangelio. Cuando Jesús se fue y les encomendó que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Recuerden que la mayoría de discípulos no tenía casa en Jerusalén, sino que ellos venían de Galilea. Y por eso algunos de los apodos que le ponían a los discípulos eran los galileos, los nostrim, es decir, los nazarenos. No tenían casa en Jerusalén.
Así que se quedaron a vivir, muchos de ellos, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, ¿no? Y ahí se quedaron 10 días desde la ascensión de Jesús hasta el momento en que se cumplió la promesa de que viniera el Espíritu Santo, cuando de repente cada uno de ellos fue lleno del Espíritu, lenguas como de fuego se aparecieron sobre sus cabezas y comenzaron a hablar todos en otras lenguas que el Espíritu Santo les daba. ¿Recuerdan? El texto de Hechos capítulo 2, que relata esto, traducido por Casiodoro de Reina en el siglo XVI, con un lenguaje elegante, castellano del siglo de oro, del siglo XVI, dice un aposento alto. Y entonces a veces no sabemos qué es eso de un aposento alto. Yo conozco iglesias, ¿no?, que apartan un cuartito de oración y le ponen el aposento alto. Y entonces la gente piensa que en ese cuartito siempre tiene que haber alguien orando y que allí Dios contesta más las oraciones. Nada de eso está en Hechos capítulo 2. Si usted deja por un momento el español elegante y lo pone en vocablos contemporáneos, diría, en el primer piso de la casa. Nada más que eso. Es decir, que aquel comedor amplio, aquel salón donde Jesús celebró la Pascua, donde muchos de los discípulos se quedaron a dormir, seguramente pernoctando en el suelo, a eso se le llama el aposento alto. Entonces, no piense que cada iglesia necesita consagrar un cuartito especial que le tiene que llamar el aposento alto, ¿eh? Era la recámara de arriba o el comedor del primer piso. Si quiere, tradúzcalo así. Por lo que leemos en Hechos capítulo 12, es que varios años después, unos 7, 8 años después, y cuando Pedro es librado de la cárcel, ¿a dónde se dirige? A la casa de María, la madre de Juan Marcos. Es decir, que ella había dispuesto su casa para que allí estuviese la iglesia de Jerusalén, la cual efectivamente por varios años ahí se reunía, ¿no? Por eso decimos que agradecemos a Dios por cada persona que dispone de su casa para podernos recibir, por cada persona que dispone de su ofrenda para poder tener un lugar de reunión, rentado o comprado o como sea. Recién en el mes de diciembre murió mi madre y en el funeral allá en Aguascalientes, como se realizó allá, muchos de ustedes no pudieron acompañarnos como seguramente lo hubieran hecho si hubiese sido aquí en la ciudad, pero, gracias. Decía yo en el funeral y el domingo pasado en el depósito de las cenizas, en el nicho donde quedaron, recordaba pues que la primera iglesia que Dios nos permitió fundar fue precisamente en casa de ella. A veces acostumbro decir en mi casa, pero no era mi casa, era casa de mi mamá, ¿no? En realidad. Y les recuerdo brevemente o les cuento brevemente algunas de esas cosas. Nosotros asistíamos como familia, y aquí está mi hermana Alma, que hoy nos hizo el favor de dirigir, porque ella radica en Aguascalientes y ya yo creo que el otro domingo no va a estar, ¿verdad? Como familia nos reuníamos en una iglesia muy grande, y como dice Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, para no ponerlos en mal, ¿verdad? No porque no quiera acordarme. Ruth iba también a esa iglesia. Gracias a Dios, en esa iglesia tuvimos una experiencia que ahí no se predicaba ni se acostumbraba y que se llama bautismo con el Espíritu Santo, por el cual vamos a orar hoy en la tarde.
a las 3:30. Usted está invitado. Está invitado a quedarse a comer. Y está invitado a quedarse a la oración con este propósito de pedir, de buscar, de recibir el bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí se oyó? ¿O repetimos desde el principio? Y bueno, entonces cuando en esa iglesia empezaron a presionar, a cerrarnos todas las posibilidades, incluidos físicamente los salones con llave y demás, cuando empezaron a correr a la gente que evangelizábamos y llevábamos, dijimos, no nos queda más que irnos. Que no era nuestra intención. En principio nos nombramos Grupo de Avivamiento El Camino, como llamaban a los primeros cristianos, los del Camino. Grupo de avivamiento porque nuestra única intención era compartir ese avivamiento. Pero cuando vimos que ya no había posibilidad de compartir, y los que estaban dispuestos a recibirlo ya lo habían recibido, tuvimos que tomar la decisión de salir. Y yo pensé, en lo que nos unimos a otra iglesia, pero pues prácticamente no conocíamos otra, pero habría que buscarla. En lo que nos unimos a otra iglesia, vamos a reunirnos en mi casa, que era la casa de mi mamá. No era la casa más lujosa. Como les he contado, era una vecindad, de esas de las películas mexicanas, de veras de esas. ¿No, Ruth? No me deja mentir. Y como creo que también les contaba, yo no sé cómo la casa no se cayó, porque las vigas estaban apolilladas y caían los pedazos de polilla, ¿no? Las paredes estaban agrietadas. Los pisos de madera también tenían muchos hoyos. Y pues los hermanos en alegría a veces brincan y danzan, ¿no? Nomás se caía la tierra. Pero como era una vecindad muy antigua, pues las habitaciones eran muy altas y muy grandes. De tal manera que en una de las habitaciones de la casa, apretados y algunos pocos afuera, pero llegábamos a reunirnos hasta 100 personas. Pues eso fue una gran ventaja, ¿no? Y bueno, personas que a pesar de lo feo de la vecindad, querían ir a experimentar el gran avivamiento que estábamos viviendo allí. Pero estaba yo platicando de la casa de María y de la disposición de María de prestar su casa. Y precisamente pues ahora pienso la disposición de nuestra hermana Margarita, de mi madre, de prestar la casa tantos años que nos reunimos allí. No es fácil porque pues hay hermanos muy educados, pero hay otros que no son tan educados. Y ya se meten donde no deben, y ya ensucian lo que no deben, y ya se llevan lo que tampoco deben. ¿Verdad? Y siempre tuvimos gente hospedada, ¿no? Tuvimos de repente un grupo de 10, 11 chapanecos en un cuartito hospedados ahí viviendo, y otros hermanos, y siempre el que no tenía casa ahí llegaba y se quedaba. Entonces me recuerda estas cosas, ¿no? Que estaban allí viviendo los discípulos. Y que, aunque vivimos una infancia precaria económicamente, los hermanos siempre llegaban a comer. Era otra de sus buenas o de sus malas costumbres, ¿no? No crean que el domingo, o sea, lunes, martes, miércoles, a comer, a cenar, a desayunar. O sea, en la mesa siempre había más gente que la familia, siempre. Yo me pregunto de dónde salía la comida. ¿Será que el milagro de los panes y los peces se repetía de alguna manera? Pero siempre había gente ahí comiendo, ¿no? Pues entonces cuando Pedro salió de la cárcel, dijo, ya sé dónde están los hermanos, cenando. Y se fue a la casa de María, sabiendo que ahí estaban reunidos. A puerta cerrada,
por temor a la persecución que se había reanudado ahora con el rey Herodes Agripa. Y tocó a la puerta. Entonces dice el versículo 12 que muchos estaban allí reunidos orando, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Pedro toca el portón, ¿sí? Y pues nadie le escucha. Toca varias veces hasta que una joven, es probable que en el griego el sustantivo muchacha se aplique a una sirvienta, ¿no? Un poco como en español también, ¿no? La muchacha. Salió al patio y oyó la voz de Pedro, es decir, como no le abrían, seguramente Pedro tocaba y también gritaba, ¿no? Hermanos, ábranme, soy Pedro. Y vean el verso 14, la cual, o sea, Rode, fíjense que Rode es Rosita, en griego, pero en español es Rosita. Cuando Rosita reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, ¿no? O sea, brincó de gusto y se regresó corriendo. Hermanos, Pedro está tocando la puerta. Bueno, se emocionó, ¿no? Comprensible. Pero miren qué curioso lo que pasó. Y ellos dijeron, estás loca. Esto me llama mucho la atención porque me despierta la pregunta, ¿no? Pues es factible que alguien cuando estamos tocando no nos escuche. A veces si el timbre aquí no está conectado y usted toca por allá, tal vez nadie lo escuche, ¿no? En aquella vecindad donde nos reuníamos, había un pasillo antes de entrar a la casa y había una reja y ahí pusimos una campanita y ahí había que tocar la campanita si alguien llegaba, ¿no? Nuestra hermana Patti por ahí también conoció muy bien la vecindad, ¿no? Pues así, no sé si había campanita o con qué tocó Pedro, gritó Pedro, pero la pregunta que se me despierta es, ¿qué estaban pidiendo los hermanos? Si Rode dice, Pedro está tocando a la puerta, y ellos dicen, ¿estás loca? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Usted se imagina? O sea, si están pidiendo que Dios libere a Pedro, pues les falta fe. Porque alguien dice, ahí está Pedro, y dice, no puede ser. Entonces, estoy pidiendo algo que cuando sucede digo, no puede ser. Me falta fe, ¿no? Se dice que en algún lugar estaban orando porque no llovía y no llovía, y empezaron a orar para que lloviera, pero nadie sacó cubetas. Y llovió y pues nadie colectó el agua. Tenemos que orar esperando recibir aquello por lo que oramos. O tal vez estaban pidiendo, Señor, que cuando a Pedro le corten la cabeza no le duela mucho. No sé qué estaban pidiendo, ¿no? Señor, que cuando se muera lo recibas en el cielo. ¿O qué estaban pidiendo? Y entonces ella insiste allí en el verso 15. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. No, sí es Pedro, no estoy loca, de veras es Pedro, vayan a ver. No sé por qué ella no decía, pues ahí quédense, yo voy a abrir la puerta, pero se quedó a discutir que si era Pedro o no era Pedro, ¿no? Curiosa lo que pasa a veces con nuestras emociones, ¿no? Hasta los que creemos que controlamos mucho las emociones, viendo nuestra vida hacia atrás, decimos, no, creo que las emociones me manipulan demasiadas veces, ¿no? Total que le dicen, es su ángel. Y aquí hay una expresión que llama muchísimo la atención. No es una clase de angeleología la que voy a dar,
porque existe una rama en la teología que se llama angeliología. Aunque tendríamos que empezar por decir que sabemos muy poco de los ángeles y de los demonios. Sabemos muy poco por una razón muy sencilla, porque la Biblia no nos brinda gran información. No nos da gran información. Entonces, cuando dicen, es el ángel de Pedro, uno se pregunta, ¿qué quiere decir el ángel de Pedro? Por ejemplo, ¿cuándo creó Dios los ángeles? La Biblia no dice. No me vaya usted a dar una propuesta, porque la Biblia no dice. Hay quien imagina que los ángeles fueron creados antes que la tierra, ¿no? Otros que fueron creados después de la tierra, pero antes que el hombre, y que incluso cuando los ángeles se rebelaron, vinieron a desordenar la tierra, y Dios tuvo que reordenar la tierra, según Génesis 1:2. En el judaísmo se piensa que algunos rabinos decían que Dios creó los ángeles el día 2 de la creación, de la Vedómada, es decir, de la primera semana de la creación. ¿Por qué? Dicen, no podemos pensar que hubo ángeles ayudando a Dios a crear, porque Dios es todopoderoso y no necesita ayuda. Entonces, los ángeles fueron creados el segundo día, cuando Dios separó la luz en las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y las aguas de arriba son el cielo, por tanto, allí Dios puso los ángeles. Otros dirán, Dios creó a los ángeles el cuarto día, porque si Dios hizo el sol, la luna y las estrellas el cuarto día, y las estrellas son equivalentes de los ángeles, entonces Dios hizo los ángeles el cuarto día. La verdad es que Génesis 1 no lo dice. Cualquier suposición es infundada, porque no lo dice. ¿Y los ángeles caídos o los demonios son los ángeles caídos? Y si son los ángeles caídos, pues la respuesta cuando fueron creados sería la misma, pero si no son los ángeles caídos, no sabríamos tampoco por qué existen y para qué existen, ¿no? Tal vez alguien pueda decir, bueno, es que ese pastor es muy ignorante. Yo diría, sí, hermanos, soy muy ignorante porque no puedo enseñar o saber lo que la Biblia no dice. De lo contrario, sería más bien muy temerario o muy inventor, ¿verdad? Mire, acompáñeme sin perder hechos, pero veamos rápidamente Colosenses 2, en el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ah, caray. Quiere decir que toda esta especulación sobre ángeles, incluso el venerarlos, pedirles cosas, como hoy está de moda, es un culto falso. La gente a veces no está dispuesta a corregir, ¿no? ¿Saben por qué? La mayoría se deja llevar por lo que todos creen. Recuerden que ya hemos dicho que las personas que no conocen a Cristo, al dejarse arrastrar por el pensamiento predominante, se convierten en la masa. Decía un filósofo español que se llamó Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas, la gente hoy ha perdido su conciencia, su individualidad. Solo somos parte anodina, acrítica, es decir, sin pensamiento crítico, de la masa. Pero la Biblia es muy clara. Ni tenemos que darle culto a los ángeles, ni sabemos mucho de ellos. Aquí dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿A cuántos ángeles usted ha visto?
Entonces, ¿de dónde salen todas las especulaciones de lo que la Biblia no dice? De una mente hinchada, de una mente carnal envanecida, ¿no? Que cree o que presume tener una revelación que no está en la Biblia. Cuidado con cualquiera que presuma tener una revelación que no está en la Biblia, o peor todavía, que contradice la Biblia. Sea quien sea, usted debe saber que estaría en presencia de una mente envanecida, de una mente carnal llena de orgullo. ¿Sí me explico? Entonces, retomemos un poco de las teorías acerca de los ángeles. Algunos dirían que hablar del ángel de Pedro es hablar del ángel de la guarda. Pero en la Biblia no hay suficiente sustento para hablar de un ángel de la guarda. Que cada ser humano, desde que nace hasta que se muere, tiene un ángel que lo cuida. Por ahí alguien objetaba que si eso fuera cierto, no nos pasarían a veces tantos accidentes o cosas malas, porque entonces los ángeles de la guarda andan muy fallos, ¿no? No necesariamente, porque tal vez un ángel solo puede cuidarnos cuando Dios decide que tiene que cuidarnos y no cuando Dios decide que no tiene que cuidarnos. Pero el punto es que en la Biblia no se habla con claridad de que tengamos un ángel de la guarda. Los judíos, y acuérdense que este relato está en el contexto de creencias judías de esa época, los judíos pensaban que todo lo que sucedía por intermediación de los ángeles, es decir, Dios no hacía las cosas directamente, sino enviaba a los integrantes de la corte celestial para realizar las tareas. Así, por ejemplo, la Mishnah, que es un comentario a la ley, a la Torá, dice que no crece ni una brizna de hierba si el ángel correspondiente no le ordena, crece. Y recordarán que en Juan 5 dice que si se movía el agua es porque un ángel movía el agua. Y se habla del ángel de los vientos. Y entonces, como no existía la ciencia nació a partir del siglo XVII, y a partir del nacimiento de la ciencia tenemos claro que la realidad creada por Dios está sujeta a regularidades matemáticas que llamamos leyes. Como eso no se sabía, la gente pensaba que todo tenía que suceder de una manera en que Dios intervenía constante y directamente en cada cosa, y especialmente a través de sus ángeles. Entonces, es más o menos comprensible que pensaran también que el ángel que correspondía a cada persona se pareciera a nosotros o nos representara a nosotros. Pero esta es una idea que no tiene más respaldo bíblico. Hay cosas en la Biblia que son descriptivas, no prescriptivas. ¿Cuál es la diferencia? Descriptivo es que me dice cómo fue. Prescriptivo es que me dice que así debo hacerlo yo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Allá en la universidad, un colega, un profesor, bueno, no colega de profesión porque él es psicólogo, pero decía, ¿cómo es posible que en la Biblia se hable de que las hijas de Lot se acostaron con su papá y tuvieron hijos? Yo le decía, bueno, ese es un pasaje descriptivo. No está diciendo una prescripción de incesto, ¿verdad? Una cosa es que la Biblia describa situaciones, pecados, errores que las personas cometen para que entendamos cómo Dios nos va sacando de allí. Y otra cosa es que esas descripciones se conviertan en mandatos. Así que, por ejemplo, cuando Pablo dice, ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Pablo no está diciendo que hay que bautizarse por los muertos, sino que algunos equivocadamente creían que había que bautizarse por los muertos.
e inconsecuentemente en su propio pensamiento a la vez negaban la resurrección. Y Pablo les mostraba que se contradecían. ¿Para qué te bautizas por los muertos si no van a resucitar? Entonces no hay salvación. Te estás equivocando doble, ¿no? Aquí también la iglesia todavía no puede soltar del todo sus amarras de las creencias del judaísmo y sigue pensando que cada persona tiene un ángel y que ese ángel, pues como en este caso, se puede aparecer aunque la persona no esté. Pero insisto, habrá otro pasaje en Salmos, en Génesis, en las cartas paulinas, donde esto se respalde. No. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que no es así. Miren, por ejemplo, en el judaísmo no hay la misma idea de los ángeles que en el cristianismo. Porque para la mayoría de las ramas del cristianismo, los ángeles son superiores a los seres humanos. Los ángeles tuvieron o tienen libre albedrío y por eso algunos cayeron. Y hoy les llamamos los ángeles caídos, ¿no? En el judaísmo, por el contrario, los ángeles no tienen libre albedrío. El judaísmo se cuida muy bien de decir que los ángeles son espíritus nada más, entes metafísicos, o sea, no tienen corporeidad. Y que los ángeles no tienen libre albedrío, ¿no? Es decir, solo hacen lo que Dios quiere. Dirían también los judíos que los ángeles no tienen emociones como los seres humanos. Cada ángel tiene solo una emoción para la que fue creado y ya. ¿Y entonces qué serían los ángeles malos? También servidores de Dios que los manda a hacer exactamente eso. Lo cual, por supuesto, plantea otro problema, el carácter moral de santidad de Dios, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Los judíos piensan que los seres humanos son superiores a los ángeles. No los seres humanos, lo dicen más precisamente, el alma judía. El alma judía es superior a los ángeles porque los ángeles alaban a Dios, pero nosotros recitamos la Torá. Entonces somos superiores a ellos. Los ángeles nos envidian, los ángeles quedan invalidados cuando el judío recita la Torá. Bueno, y han inventado muchos nombres de ángeles. Algunos se mencionan en la Biblia, como Miguel y Gabriel. Y en textos intertestamentarios, uno de ellos el libro de Tobías, Rafael, y el arcángel Uziel. Pero también se han inventado muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el ángel Sandalfón. ¿Han oído de Sandalfón? Él es el encargado en el judaísmo de tomar nuestras oraciones y nuestro estudio de la Torá y llevarlo al trono de Dios, ¿no? Por ejemplo, Maimónides dividió las categorías de ángeles en 10. Hay 10 categorías de ángeles. Los cabalistas retomaron las mismas categorías, pero les llaman las sefirot, es decir, las perfecciones que según la cábala tenemos que seguir para ascender a Dios. Curioso, los judíos piensan que los ángeles se turnan para cantarle a Dios. O sea, no crean que todos los ángeles están siempre alabando a Dios. Hay turnos y cada quien sabe a qué hora le toca. Por eso dice que aquel ángel que le dice a Jacob, suéltame porque ya amanece, dice, tiene que regresar porque ya le va a tocar estar en la alabanza, ¿no? Y que Moisés, cuando estaba allá en el Sinaí, en los 40 días, él sabía perfectamente qué grupo de ángeles le tocaba en cada horario. En la Guemará, que es un tratado de tradición judía, se dice que los ángeles fueron creados para la gloria de Dios y que son de agua con fuego. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque un salmo dice, el que hace a sus ángeles llamas de fuego. Pues entonces son de fuego, ¿no? En fin,
En el cristianismo, el pseudo Dionisio el Areopagita dividió las categorías angélicas en 3 órdenes de 3 cada una, las 9 jerarquías angélicas, de los tronos, los querubines, los potestades, los ángeles, arcángeles, etc. Muy interesante, pero nada de esto está claramente en la Biblia. Entonces, ¿qué es el ángel que liberó a Pedro de las cadenas? Pues seguramente es un enviado de Dios, que como ya hemos dicho, no tiene necesariamente alas ni bata blanca, que puede parecer un ser humano cuando tiene permiso de tomar momentáneamente atribuciones materiales. Pero estamos de acuerdo en que los ángeles son espíritus. Cuando algunos de los hermanos creen que Pedro no está tocando a la puerta, sino su ángel, están equivocados. Primero porque la Biblia no enseña que haya un ángel que se parece a nosotros, aunque algunos parezcan ángeles, pero no hay un ángel que se parezca a nosotros. Y también están equivocados porque sí, efectivamente, Pedro está tocando a la puerta. Y entonces continuamos. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A mí me gusta pensar, tal vez sea cierto, tal vez no, que Rosita tenía el don de fe. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 12 se da una lista de los dones? Por lo pronto ahí se enumeran 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, etc. ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Qué es el don de fe? Hay que distinguirlo de la fe que todos tenemos. Porque la fe es una decisión que todos tenemos que tomar. La fe es una necesidad también. La fe es la necesidad de reconocer un fundamento último. O como diría el teólogo Schleiermacher, la fe es también esa conciencia de una dependencia del infinito. Pero la pregunta es, ¿y en dónde ponemos la fe? Miren, hay personas que ponen su fe en decir Dios no existe. Y eso es una decisión de fe, no es que lo han podido probar. Hay quien pone su fe en el dinero y dice, lo único que vale es un peso en la bolsa, ¿no? Hay gente que pone fe en sí mismo. Yo soy Dios, para mí yo soy mi Dios, ¿no? Hay gente que pone su fe en el placer, en la ciencia, en los logros, en tantas cosas. Cuando escuchamos la palabra del Evangelio y el Espíritu Santo nos invita a creer, es cuando tenemos la oportunidad de poner la fe en Jesucristo. Es decir, reconocer que el fundamento último de nuestra vida es Jesucristo, que dependemos de Jesucristo absolutamente. Pero la fe es una decisión, es una necesidad y decidimos en dónde la ponemos, ¿no? Esa es la fe que todos tenemos. Pero entonces, ¿qué es el don de fe? Si por definición no todos tenemos los mismos dones, Corintios es muy claro en eso, ¿no? Unos tienen unos dones, otros tienen otros. Y haciendo la alegoría del cuerpo, porque dice unos son mano, otros son ojo, otros son pie, entonces todos tenemos diferentes dones. Si todos tenemos fe, pero hay un don de fe, ¿en qué consistiría? El don de fe sería poder creer no para mi salvación individual, eso lo hace cada uno. El don de fe sería poder creer para las necesidades de la comunidad. Creer para las necesidades de la comunidad. Y por eso me gusta pensar, y reconozco que aquí no lo dice explícitamente, pero es una posibilidad, ¿no? Me gusta pensar que la iglesia está orando por Pedro, muy preocupada, porque ya dije que a Jacobo efectivamente le acababan de cortar la cabeza. Entonces, realmente la iglesia está afligida porque sabe el grave peligro inminente de que
Pedro también se ha ejecutado. Pero a la vez el texto parece mostrarnos que la iglesia no tenía tanta fe. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Que cuando dicen, ahí está Pedro, dicen, no puede ser. Es claro que la iglesia no tenía tanta fe. Entonces, ¿quién tuvo fe? Alguien que fue a ver si no venía Pedro. ¿No? O sea, si Rosita hubiera dicho, Pedro no va a venir, pues no sale. ¿Eh? Si Rosita se está dando sus vueltas a ver si no viene Pedro, ¿quién tiene fe? Pues Rosita, ¿no? Bueno, tómelo o no tómelo como quiera, ¿verdad? Pero, ¿qué le parece si a usted Dios le ha dado el don de fe? Y usted sí puede creer cómo Dios va a proveer para las necesidades de la iglesia. Cómo Dios sí va a resolver situaciones que necesitamos como comunidad, ¿no? Es uno de los 9 dones y por tanto lo necesitamos. Continúa diciendo, pero él, en el verso 17, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Quizá cuando lo vieron, lloraron algunos más fuerte, otros le abrazaron, le saludaron, y él les pidió que callaran tal vez por 2 razones. La primera, no quiero que nos escuche nadie allá afuera, porque van a descubrir que estoy aquí. Pero además, cállense tantito porque les voy a explicar cómo estuvo la cosa, ¿no? Y entonces Pedro les tiene que haber contado esta maravillosa experiencia que, como les dije, también vivió Francisco de Encinas, de cómo Dios le abrió las puertas de la cárcel, ¿no? Y entonces les ordena, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. No todos estaban allí, en esa reunión de oración. Tal vez estaban en otro aspecto del ministerio. Uno de ellos, Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Hay varios Jacobos también. O sea, Jacob es otro personaje importante, ¿no? El nieto de Abraham. Por eso había muchas personas que en tiempos de Jesús se llamaban Jacobo, en honor de Jacob. Por lo pronto, entre los apóstoles había 3 Jacobos. 2 que pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles y otro Jacobo que era hermano de Jesús. Este Jacobo del que se empieza a hablar ahora y que lo veremos como líder en Hechos capítulo 15, es el hermano de Jesús. Es decir, la época, el periodo en el que Pedro terminó su liderazgo, está terminando aquí. Comienza a tomar el liderazgo Jacobo, el hermano de Jesús. Por eso Pedro dice, váyanle a informar a Jacobo y a los demás hermanos. Y entonces dice el verso 18. Y salió y se fue a otro lugar. Y aquí terminan las historias de Pedro. ¿Se acuerdan que les dije que la primera parte de Hechos habla de Pedro y después ya no? De repente se le menciona por ahí en Gálatas o en algún momento, pero ya nada más de manera tangencial. Hasta aquí la figura central era Pedro, pero esto es lo último que se dice de Pedro. De aquella casa donde llegó saliendo de la cárcel, luego tuvo que escapar. ¿A dónde? No sabemos. Fuera del reino de Agripa, es decir, de toda la Judea, es probable, ¿sí? Se fue a Roma, no tenemos ningún dato histórico fehaciente de que Pedro haya estado en Roma. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, que manda saludar a tantos hermanos por nombre, Romanos capítulo 16, nos da ahí un montón de nombres a los que manda saludar, a Junias, a Andrónico, a Febe, a nombres que pues hoy ya casi ni se usan, ¿verdad? No dice, y salúdenme a Pedro, ¿verdad que no? Entonces, hubiese sido una descortesía de Pablo, no mandar saludar a Pedro si Pedro estuviera en Roma. Y más si hubiese sido el obispo de Roma. ¿Cómo ignorarlo de esa manera, no? No tenemos entonces pruebas bíblicas ni históricas de dónde se fue Pedro.
y por lo pronto no de que se haya ido a Roma. Huyó, claro, siguió trabajando para el Señor hasta su muerte, unos, cuando menos 15 años después, cuando Nerón lo mandó matar, y a Pablo también. El verso 18 dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Este es una forma retórica que se llama alitote, no mitote, alitote, que es para decir gran alboroto, es no pequeño alboroto. Hubo un no pequeño alboroto, ¿sí? O sea, todo un escándalo entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense a los soldados cuando retoman su conciencia, dicen: oye, ¿el preso? No, pues no sé, tú te dormiste, no, pues entonces tú también, ¿no? Y los que estaban, ¿se acuerdan que 2 estaban ahí con él en las cadenas y 2 en la puerta? Y de los 4 yo creo que se echaban la culpa. Era un asunto muy grave, porque si a un soldado romano se le escapa un preso, hay que ejecutarlo. Ese es el castigo, ¿no? La muerte. Por eso dice: hubo gran alboroto. Y entonces Herodes, dice el verso 19, lo mandó a buscar. A ver, ya tráiganme ese Pedro, ya le vamos a cortar la cabeza. Y yo creo que nadie se animaba a decirle al rey: oye, fíjate que Pedro no está. No, pues ¿quién se va a atrever a decirle eso al rey? Pero finalmente, pues Herodes, con todo el enojo, se entera que Pedro no está y ordenó llevarlos a la muerte. Claro, esa era la pena para un soldado que no cumplía su deber. Hoy que nos sentimos más buenos que Dios, ya no tenemos pena de muerte. Por eso vivimos en una sociedad de impunidad. Somos más buenos que Dios. Pensamos que matar es violar un derecho humano, olvidando que el que ya mató ya no tiene derecho humano a que se le respete la vida. Y Dios fue muy claro en eso, ¿no? Cuando dice a Noé, en cuanto sale del arca: si alguien derrama la sangre del hombre, su sangre será derramada. ¿No lo dice así? Pero nosotros ya estamos en un momento posterior al siglo de las luces, ¿no? Ya somos civilizados, ya tenemos derechos humanos. Bueno, ya no me voy a ir por ahí. Después descendió de Judea a Cesarea Herodes. Acuérdense que es Herodes Agripa, no nos confundamos con tantos Herodes, ¿no? Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños. Herodes Antipas, el que crucificó a Jesús junto con Pilatos. Y este es Herodes Agripa. Bueno, este Herodes se va a Cesarea, allá donde estaba Cornelio, ¿se acuerdan? Donde empezó la primera iglesia de los gentiles. Y estando allí, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, 2 ciudades comerciales. Ciudades que no tenían agricultura y dependían del gobierno romano para comprar granos y subsistir, tener pan. Claro, a los romanos les interesaban las riquezas mercantiles de los puertos de Tiro y de Sidón, pero estaban enojados. Ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Lo sobornaron, pues tal vez para que les consiguiera una audiencia, para que les fuera preparando el terreno del diálogo, del convenio con Herodes. Y pedían la paz. Los de Tiro y de Sidón pedían la paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, ¿no? Esto de los granos de trigo que vendían. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea, se juntó una multitud, no solo de los de Tiro y de Sidón, por supuesto ellos, más otros. Herodes Agripa dio un discurso.
Se ve que era muy bueno en oratoria. Seguramente era un discípulo de Demóstenes, el gran orador griego, ¿no? Porque se ve que era un orador, pero de impacto. Hay que pensar en esto, hermanos, porque no tenemos que ver solamente la manera en que una persona puede persuadir. ¿Cómo es persuadir? Pues hablar a gritos, decir frases emocionales, algunas frases vacías que no nos da tiempo ni de pensar, y nos mueve a emocionarnos. Eso es como la cáscara, un discurso de cáscara. Nosotros tenemos que tener atención en cuál es el contenido de un discurso. Ahora estamos entrando a un proceso político electoral en México. Cuidado con los discursos de persuasión que no dicen nada, o que dicen puras mentiras, o que prometen arreglar todos los problemas. El problema es que no dicen cómo, solo dicen que los van a arreglar, pero no dicen cómo. También en las predicaciones, ¿no? No dudo que alguien por ahí diga, bueno, no, pues es que el pastor Cristian habla muy quedito, muy tranquilo, y yo quiero un apóstol de esos que gritan, ¿no? Que se desgañitan. Pues sí, cuando menos algunos no se duermen, ¿verdad? Porque, ¡hermanos! ¡Aleluya! No, así sí me emociono. No hay que ver solo la oratoria, la retórica, que sería la cáscara. Hay que ver el contenido de las cosas. ¿Cuál es el contenido? Porque este hombre habló de tal manera que dice el verso 22, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. ¿Qué le parece? ¿Era un buen orador? Cualquiera que convence a la gente de ser, aunque sea un falso apóstol, de ser el gran apóstol de Dios. Cualquiera que convence al pueblo de ser el Mesías político que le va a resolver todas las cosas. Es un buen orador, pero el cristiano que tiene la palabra de Dios no debería dejarse engañar. Ahora, en el verso griego, si pueden poner en griego el texto que sigue, hemos titulado a la plática de hoy, el juicio para un perseguidor de la iglesia. Hay ocasiones en que Dios juzga desde esta vida a quien persigue la iglesia. Seguramente hay algunos que no serán juzgados ahora, hasta el final de los tiempos. Pero siempre me remite al capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, donde hay un canto de alegría, porque Babilonia, la culpable de la sangre de todos los mártires, ha caído y ha sido juzgada por Dios, ¿no? Ha sido castigada. Entonces, es un hecho que cualquier perseguidor de la iglesia será castigado. En este momento, nuestros hermanos de Chiapas han sido perseguidos por motivos religiosos. Ahora muchos de ellos son perseguidos por el narcotráfico. Yo les leía la noticia la semana pasada de más de 100 templos abandonados, ¿no? Y algunos grupos mandé el mensaje de nuestra hermana Estela de esta semana, de que ya estaban matando más gente muy cerca de ellos y iban a tener que salir huyendo de sus casas. También hay mucha gente que propone leyes en favor de la ideología de género, leyes que implican castigo y multas, cárcel para todos los que no estén de acuerdo con la ideología de género.
Eso es persecución también. Pero tarde o temprano, todo el que persigue la iglesia será juzgado. Y no es que nuestro primer deseo es que sea juzgado, ¿eh? Nuestro primer deseo es que un día sea cristiano. Así como Pablo. Pablo persiguió a la iglesia y finalmente conoció a Cristo y fue un gran apóstol. Ojalá y muchos perseguidores se convirtieran y ahora fueran predicadores. Y ha sucedido. Pero muchas veces también Dios juzgará al perseguidor. ¿Ya está en griego ahí? Miren, ¿qué dice ahí? Παραχρήμα de patexen aftonangelos Kyriou, ant on ουκ έδωκεν την δόξαν το Θεό και γενόμενος σκολύβρωτος εξεπίξεν. Dice, bueno, ¿y usted por qué lee eso en griego? Si no entendemos nada. Bueno, porque lo que quiero es que recordemos siempre la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento. La lengua en que se hizo la predicación de los apóstoles. La lengua en la que la iglesia tuvo su primera Biblia durante 5 siglos, ¿no? Y es importante remitirnos a ella para poder estudiar mejor el significado de los textos. Vamos a verlo despacito. Παραχρήμα quiere decir, παραχρήμα de al instante. Επάταξεν hirió αυτόν a él, Angelos Kyriou, un ángel del Señor. Ant on éδωκεν την δόξαν, por cuanto no dio gloria a Dios, το δόξαν το Θεό, και γενόμενος σκολύβρωτος εξεπίσεν, y expiró comido de gusanos. Les voy a leer otro pedacito del libro que les mostré la semana pasada, ¿no? La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Algunos me dijeron que les interesaría el libro. Necesitan acercarse con nuestra hermana Araceli y decirle, quiero que me consigas este libro, para que se los tengan a la venta. Y por ahí me prestan otro que tienen allí sobre las persecuciones, precisamente del tema de las persecuciones, que les quiero recomendar. En este libro, Eusebio de Cesarea cita el libro de Hechos, por supuesto, y al historiador judío Flavio Josefo. Gracias, Ángela. Este libro, les dije que cada domingo les voy a recomendar un libro, ¿no? Este es un libro editado por Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, por CUPSA, por el Centro de Estudios del Protestantismo, por Papiro 52, etcétera, por varias editoriales. Es un libro que está dedicado a un servidor. No soy el autor, me lo dedicaron nada más. El autor es Carlos Martínez. Se llama Persecuciones contra los protestantes en México en el siglo XIX. ¿Sí? Muy interesante, debemos conocer nuestra historia. Yo hablé hace un momentito de las persecuciones del siglo XX, pero pues siempre ha habido persecuciones. Algunas de las más representativas persecuciones del siglo XIX. Aquí está, de este sí tenemos hoy varios ejemplares, se los recomiendo. Pero ¿qué dice Eusebio de Cesarea, citando las crónicas de Flavio Josefo con respecto a Herodes Agripa? Miren. Pero la ejecución del rey contra los apóstoles no llegaba con dilación alguna, y muy pronto el ministro vengador de la justicia divina le dio alcance. Parafraseo, es decir, como Agripa estaba muy presto a perseguir y matar a los apóstoles, Dios lo impidió, y el ministro vengador, o sea, el ángel, le dio alcance la justicia divina. Al punto, poco después de su maquinación contra los apóstoles, de acuerdo con los hechos, se encaminó a Cesarea el último día de la fiesta y habló ante los asistentes elevado en una plataforma. Todo el pueblo le aplaudió por su discurso
como si se tratara de la palabra de Dios y no de un hombre. Pero justo entonces, cuenta la Escritura, un ángel del Señor le hirió y convirtiéndose en pasto de gusanos, murió. Es admirable el hecho de que la Escritura divina y la obra de Josefo coincidan en este relato. Es evidente que da un testimonio verdadero en el libro 19 de sus Antigüedades. En este punto narra este maravilloso suceso con las siguientes palabras. Ahora escuchamos a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús. Un poquito más joven porque todavía vio la destrucción de Jerusalén por el general Tito, ¿no? De hecho, Flavio Josefo fue un biógrafo de Tito. Había terminado el tercer año de su reinado sobre toda Judea y estaba en Cesarea, que anteriormente se llamaba Torre de Hesbón. Allí celebraba los certámenes en honor del César, sabiendo él que esta fiesta se llevaba a cabo a la salud de aquel, y a ella acudía una multitud de personas que ocupaban cargos públicos y dignatarios de la región. El segundo día de los certámenes, vestido con ropas de plata, era un tejido maravilloso, entró en el teatro al empezar el día. Entonces la plata, iluminada por los primeros rayos del sol, refulgía maravillosamente y brillaba de tal modo que infundía terror y estremecimiento a los que miraban atentamente. Inmediatamente los aduladores, sin ningún tipo de unanimidad, levantaron sus voces totalmente inútiles para él, llamándole Dios y añadiendo, sé propicio. Hasta este momento te hemos tenido como hombre, pero ahora te confesamos superior a la naturaleza mortal. ¿No? La culpa fue del pueblo también, ¿no? El rey no se inmutó por ellos, ni rehusó la impía adulación. Poco después, levantando los ojos, vio a un ángel que revoloteaba por encima de su cabeza. Este es Flavio Josefo, no es cristiano, es un historiador judío. Poco después, de ver el ángel revoloteando en su cabeza, se dio cuenta de que este era el origen de sus males, el que en otra ocasión lo había sido de sus bienes. Una profunda tristeza inundó su corazón. Entonces un dolor repentino le nació en el vientre, empezando ya con una gran intensidad. Fijando sus ojos en sus amigos, dijo, yo, vuestro Dios, acabo de recibir la orden de entregar mi vida. El hado ha rechazado rápidamente las falsas palabras que habéis usado acerca de mi persona. Ese a quien vosotros mismos habéis llamado inmortal, ahora ya está descendiendo hacia la muerte. Aceptemos pues el destino que Dios ha decidido, pues no he vivido necesitado, sino en un largo bienestar. Pero a medida que iba hablando, el dolor seguía atormentándole. Rápidamente fue introducido en el palacio, y el rumor que estaba por morir llegó a todos en muy poco tiempo. Entonces la multitud, incluyendo las mujeres y los niños, se sentó sobre sacos, siguiendo las costumbres patrias, para suplicar a Dios por su rey. Todo resonaba lleno de gemidos y lamentos. Por su parte, el rey, acostado en el dormitorio alto, no pudo retener sus lágrimas al ver a toda la multitud inclinada y postrada. Finalmente entregó su vida atormentado por un dolor en el vientre de 5 días, a la edad de 54 años y en el 7º de su reinado. Reinó 4 años bajo el César Cayo, Calígula, ¿se acuerdan? Ostentó el cargo de la tetrarquía de Felipe durante 3 y en el 4º tomó la de Herodes. Siguió reinando 3 años más bajo el imperio del César Claudio. Estoy en gran manera sorprendido de ver cómo Josefo se corresponde con las divinas escrituras en este y otros asuntos, dice Eusebio. Y a pesar que algunos piensen que no coinciden en el nombre del rey, el tiempo y los hechos indican una misma persona. Entonces, pues aquí nos describe con más detalle cómo murió
Herodes, y nos confirma lo que nos relata el libro de los Hechos. Cerramos entonces con el verso 24 y 25. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es decir, hay pruebas, hay mártires, siempre, pero nada puede detener el crecimiento de la iglesia. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este versículo, estos dos versículos, yo los hubiera puesto como el principio del capítulo 13, porque aquí terminó el episodio de Pedro, ¿no? Y empezamos el siguiente momento. La iglesia sigue creciendo. Bernabé y Pablo, que fueron a dejar la ofrenda, regresan salvos a Antioquía y comienzan a reunirse en Antioquía, y a partir de ese momento ellos serán las figuras centrales del relato. Entonces, hermanos, vámonos pensando que Dios tiene para nosotros una voluntad buena, agradable y perfecta, que nosotros debemos buscar, anhelar conocerla, y que si Dios permite alguna vez a los perseguidores contra nuestra vida poder atentar, también sabemos que al final la gran Babilonia caerá. Hay un juicio para todos los responsables de la sangre de los mártires. Y al igual que María, la madre de Juan Marcos, estuvo dispuesta a poner toda su hacienda, toda su casa para el servicio de Dios, nosotros tendríamos que hacerlo. Fíjense de qué manera tan interesante cierra el versículo. Cuando Bernabé y Saulo se fueron de regreso a Antioquía, ¿a quién llevaron consigo? A Juan Marcos. Juan Marcos. Este jovencito, cuando murió Jesús, tendría unos 13, 12 años. En el Evangelio de Marcos, él cuenta su biografía de manera velada, sin dar el nombre. Dice que cuando Jesús fue llevado preso, un jovencito se salió desnudo envuelto en una sábana. Y los soldados lo quisieron aprender y agarraron la sábana y él se fue corriendo. Ese es Marcos diciendo, yo estaba allí. Ese Marcos que tendría sus 12, 13 años cuando Jesús murió y que estuvo presente en los grandes eventos de la iglesia porque era la casa de su madre, ahora se va con Bernabé y con Saulo para iniciar su ministerio. Y terminará siendo el secretario de Pedro y el redactor del segundo evangelio, o tal vez el primero, hablando cronológicamente, ¿no? Entonces, creo que nos da mucha enseñanza el que podamos poner a nuestros hijos, nuestros bienes, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo al servicio de Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Llegará un momento en que tendremos que enfrentar la persecución, el martirio, o tal vez no. Pero bienvenida sea siempre la voluntad de Dios a nuestras vidas, porque nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.